Also, I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. Creo que no estoy descubriendo el hilo negro al decir que el estado actual del MCU no está al mismo nivel de la calidad a la que estábamos acostumbrados durante 10 años en la llamada saga del infinito. Y es que la lenta construcción de esa saga nos hizo sentir que éramos parte de algo especial, y mucho más cuando llegó ese épico clímax en Endgame. Y claro, esa película no fue perfecta, pero sí fue satisfactoria y le dio una muy buena sensación de cierre a todo el asunto. Por eso cuando terminó la saga del infinito sí me llegué a preguntar, ¿cómo superas eso? Y mira, me pude imaginar 1000 cosas, pero nunca creí que la respuesta a esa pregunta sería no puedes. Por eso en este video te diré las principales razones por las que la fase 4 de Marvel fue un completo desastre. Hace 10 años con suerte teníamos un par de películas de Marvel al año, pero ahora, al menos en este 2022, tuvimos 8 proyectos de Marvel divididos en películas, series y presentaciones especiales. Y es que el problema de sacar tantos proyectos al año es que Disney demanda mucho de sus espectadores para que puedan entender el panorama completo de la historia que nos quiere contar. Y eso era algo que no pasaba antes. Por ejemplo, para ver la secuela de Capitán América solo requería ver la primera parte, y aun si no lo hacías, podías entender el hilo de la historia sin problemas. Ahora compara eso con Doctor Strange 2, la cual si no viste WandaVision no tienes ni idea del por qué Wanda es mala. Ahora parece que para ver una película tienes que hacer tarea viendo las series de Disney Plus, las cuales no son el estándar más alto de calidad que digamos, ya que todas parecen tener un 80% de episodios de relleno y con la misma fórmula de batalla de CGI al final y de revelar a un villano misterioso. Y las consecuencias de esta sobresaturación no solamente las sufren los guiones de estas historias, sino que también poco a poco son cada vez más los casos de Marvel exigiendo cambios de última hora y explotando a los artistas de efectos visuales para poder cumplir la inmensa cuota de contenido que se forjaron. Y no me dejarás mentir que ya se sienten los efectos de eso, porque es impresionante que esta sea una animación hecha en el 2022 y esta una del 2008. Otro de los aspectos de la fase 4 que terminó siendo un desastre a nivel creativo fue con su falta de dirección. Desde Iron Man, Marvel puso la moda, pero más bien estableció una verdadera fórmula de tener escenas postcréditos que te dieran una pizca de información de lo que podía venir en un futuro. Y también desarrollaron la importancia de crear historias interconectadas entre personajes que eventualmente llevarían un evento en común. Todo eso sin descuidar el crecimiento individual de cada héroe, por supuesto. Sin embargo, esta fase tiene una sobreabundancia de historias individuales que no se conectan entre sí, escenas postcréditos que son nada más como un guiño a la audiencia, y esta falta de dirección hacia un objetivo común final nos hizo mantenernos a oscuras de tal manera que lo único que sabíamos de esta fase es que era algo que tenía que ver con el multiverso, a pesar de que al menos Spider-Man No Way Home y Doctor Strange 2 tocan ese mismo tema pero de manera completamente diferente. Ahora, gracias a unos anuncios que hicieron en una convención, ya sabemos que todo eventualmente va a culminar en Secret Wars, pero aún así, muy pocas de las historias de esta fase pueden tener un verdadero indicio de ese mega evento. Mientras que al final de Avengers vemos la primera aparición de Thanos, la siguiente fase no lo introduce de lleno, sino que comenzó a armar lentamente las historias de las gemas del infinito que eventualmente culminarían en la fase 3, pero aquí tenemos líneas de trama a las que no se les hace referencia en otras series o películas, incertidumbre de cuándo volveremos a ver a personajes que recién nos van introduciendo, o también ya tenemos la creación de spin-offs centrados en personajes que solamente los fans más aguerridos del MCU tienen algún interés en ver. El último aspecto que mencionaré el día de hoy es uno que no solamente ha contaminado el storytelling de Marvel, sino el de Disney y el de Hollywood en general. Y este se trata de su insistencia en crear historias con una agenda política predominantemente liberal en su centro, antes de querer construir un buen guión. El productor y mente maestra del MCU, Kevin Feige, llegó a mencionar en una entrevista con Screen Rant que su objetivo era que a partir de la fase 4 lograr que la mayoría de los héroes de Marvel fueran femeninos. ¿Acaso dio alguna razón a nivel creativo del por qué era necesario? ¿Acaso era porque en su mente el mayor mercado consumidor de Marvel era femenino? No. Sus comentarios surgieron en medio de un ambiente político que exigía más diversidad, solo porque Marvel tenía muchos héroes masculinos. Solo por eso.
Y ahora veamos lo que ha pasado en la fase 4. Casi todos los héroes que conocimos en las pasadas fases ya tienen su versión femenina, y la mayoría de esos personajes ya están en vías de reemplazar a los héroes con los que invertimos 10 años de nuestras vidas. Y no me malentiendas, el problema no es introducir personajes femeninos. Digo, los cómics están llenos de ellos y hay muchos bien escritos. El problema es en cómo los han introducido en esta fase. La fase 4 de Marvel presenta a las mujeres como personajes con todas las mejores virtudes de carácter ya de cajón. Enfrentan mínimos obstáculos y desafíos a nivel personal para convertirse en heroínas, constantemente les recuerdan lo asombrosas que son, rara vez sufren las consecuencias de sus actos, y por cierto, los villanos que enfrentan casi siempre son hombres blancos. O lo peor, cuando el guión hace ver a sus contrapartes masculinas como unos incompetentes o unos verdaderos idiotas para hacerlas ver mejor. ¿Qué mensaje nos quieren dar con eso? ¿Que las mujeres son estos seres perfectos con los que casi nadie se puede identificar y donde para que un hombre pueda trabajar con ellas debe ser incompetente y castrado a nivel de carácter? ¿Qué clase de sociedad sería esa? Antes el MCU no tenía una agenda política, podíamos ver cómo hombres y mujeres podían pelear lado a lado como iguales, cada quien con habilidades particulares que servían un bien común, nos enseñaban que podíamos lograr grandes cosas a pesar de nuestras diferencias, y no tenían que recitarnos un panfleto ideológico cada que tuvieran oportunidad. Una buena historia no te dice que tú estás bien todo el tiempo solo por el hecho de pertenecer a una minoría o que tu opinión no importa solo por tu falta de melanina en la piel. Una buena historia te reta e inspira a ser una mejor persona. ¿Y sabes cuál es la única película en esta fase que logró eso? Spider-Man No Way Home, la cual nos presentó una historia de un héroe sufriendo una tragedia, pero que con el apoyo de sus seres queridos pudo superar el dolor y hacer lo correcto, sacrificando sus propios intereses. Ese es el núcleo del superhéroe y la razón por la cual este tipo de historias en los cómics y películas han capturado las mentes de millones de personas alrededor del mundo. Porque nos inspiran a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todo sin tener que ponernos unos mayones ajustados. Espero y algún día tengamos ese Marvel otra vez. Y creo que lo que están haciendo con sus presentaciones especiales como Werewolf by Night y el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia han sido excelentes y pueden ser una luz al final del túnel. Además, se acaba de confirmar que Marvel en efecto va a reestructurar su contenido para enfocarlo más hacia la calidad que a la cantidad, tras la mala recepción de esta fase. Así que quizás aún hay esperanza. Eso es todo. Ahí nos vemos.